Nayeli viene ya. Vale, bien. A ver si viene Nayeli. Cecilia, estás escribiendo. Hola, Nayeli. Buenas noches. Bueno, antes de nada, luego vemos lo de las bases de datos. Sabéis todo lo que es, ¿no? Que es un lugar, un sitio donde se almacena cantidad de información, ¿no? Y las bases de datos, lo que vamos a ver hoy es el almacenamiento local, ¿vale? Que hay una serie hay una serie de opciones para poder lo que es utilizar base de datos en almacenamiento local, es decir, no necesitar un servidor, ¿vale? Porque cuando hablamos de base de datos hay dos formas. La primera es conectar una base de datos, por ejemplo, la típica base de datos, la MySQL, MySQL, esa es la SQLite. O sea, esa es la típica base de datos que se utiliza para celulares, para móviles. Eso luego lo vais a tocar más en profundidad con Android, ¿vale? Pero en principio quiero explicaros yo un poco todo esto de la base de datos, ¿vale? De que hay dos formas. Una, almacenamiento en la nube o en un servidor, donde se actualiza esa base de datos. De esos campos, ¿sabéis todo lo que es una base de datos? ¿O alguien no sabe lo que es? ¿Sabéis todos? Una base de datos, vale, bien. Perfecto, es un conjunto de registros y de filas, de campos, donde se almacena lo que hemos dicho, o en un servidor o en local. En un servidor o en la nube se tiende a actualizar en ese servidor, ¿vale? Y se actualiza la base de datos tirando de ese servidor, ¿vale? Y luego está la otra opción que es local, es decir, nosotros guardamos la información, por ejemplo, en el navegador, es lo que vamos a ver ahora, o incluso en una base de datos local, que no necesita ningún servidor. Y eso lo podemos empaquetar todo en el móvil y se almacena en la memoria del móvil. Se almacena ahí en la memoria. Entonces, eso es una forma, ¿vale? Hay dos tipos, local y en remoto. Vale, vamos a ver nosotros lo que es una opción muy interesante, que es el almacenamiento local, ¿vale? Que se llama el Local Storage. Local Storage, os lo pongo ahí para que veáis lo que es eso. El Local Storage es una herramienta, o sea, una característica de HTML5. Para que os hagáis una idea, ¿sabéis lo que son ahora lo vamos a ver, las cookies? Bueno, esto está cambiando mucho. El HTML5, esta herramienta está muy bien porque podéis almacenar hasta una cantidad de información directamente en el móvil. Aquí en este caso lo almacenamos en el navegador, ¿vale? Y son características muy novedosas, muy interesantes que han salido con el HTML5. Antes no salía, no se utilizaba otra cosa que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y, eh, y bueno, y se puede almacenar lo que son, pues, vídeos, audios, etcétera. O sea, todo lo que son datos, ¿vale? Luego vamos a ver otra forma de almacenar datos. Estamos hablando de local, al lado del cliente. ¿Sabéis? Cuando hablo al lado del cliente significa nosotros, el local. Cuando se habla al lado del servidor es que se almacena, por ejemplo, una base de datos, pues en un servidor, en un server,
por medio del PHP o de la herramienta o cualquier otra herramienta, ¿vale? Pero en principio al lado del cliente. ¿Os suenan las cookies? Las cookies, ¿os suena? Decirme qué puede ser, qué es. ¿O la había oído alguna vez? ¿No suenan las cookies? ¿A nadie? A ver, ¿qué es? Para vosotros, ¿qué son las cookies? Vamos a ver las diferencias entre el almacenamiento local y las cookies, ¿vale? Hay dos diferencias muy importantes. A ver, lo de las cookies es una información que se guarda en el navegador sobre cuando estáis visitando una página o cuando estáis haciendo alguna cosa. Es una pequeña información que se guarda ahí en el navegador. Y luego pueden ser, luego se limpian las cookies y todo porque ocupan espacio que no sirve en ese momento. Eso es un almacenamiento, lo que es, ¿vale? Entonces, el almacenamiento local nos permite guardar una mayor cantidad de datos en el cliente, es decir, normalmente unos 5 megas, depende del navegador. ¿Qué significa? Que cuando vamos a utilizar ahora el almacenamiento local, que es el local storage, y nos permite almacenar unos 5 megas de cantidad, o sea, de texto, de información. 5 megas no es mucho, no es una maravilla, pero nos permite guardar esa información en nuestro navegador para luego poder rescatarla por medio de una sentencia, unos comandos. O sea, 5 megas, acordaros de eso. Está entre 5 y 10. ¿Vale? En algunos sitios pone 5 y 10, pero depende también del navegador. Frente a los 4K, los 4 kilobytes que tiene de almacenamiento las cookies. O sea, nada. Esa es la diferencia. Esa es una de las diferencias. Que el almacenamiento local nos permite guardar de 5 a 10 megas de información y 4K que no llega ni a un mega, porque 1024K es un mega. Pues lo que siempre hasta que se creó, hasta que se vio el HTML5, pues siempre se ha utilizado las cookies. En la comunicación cliente-servidor, las cookies almacenadas en el cliente son transmitidas en la cabecera de cada petición del servidor. ¿Vale? Eso no pasa con el local storage. El local storage, por ejemplo, te almacena todo directamente en el cliente, y ahora lo vamos a ver, que vamos a rescatar una serie de datos y parece como magia. Como diciendo, ¿y cómo han salido estos datos si no tenemos ni una base de datos puesta? Es que no, con este tipo de el local storage no creamos una base de datos. Es un almacenamiento que hay, pero ya sabéis todos que para almacenar información se crea una tabla, ¿no? Con filas y columnas, que una base de datos, ya lo sabéis todos, ¿no? Bueno, pues aquí no se crea una tabla. Aquí se utiliza unos dos comandos que lo vamos a ver para, por medio de eso, se guarda la información. Cuanto mayor capacidad de almacenamiento, mucho mejor. Eso está claro, para guardar información. Las cookies, por ejemplo, son enviadas constantemente al servidor. Eso es lo que ha hecho siempre las cookies, que son enviadas al servidor para cada petición que hace el cliente. Cuando el cliente, por ejemplo, entra a una página web, bueno, pues son enviadas al servidor, ¿vale? Para que esa información salga de ahí, ¿vale? Cuando se habla de que las cookies son malas, de que hay que borrarlas, no, en este caso ocupa espacio, pero no son malas, no es nada malo. Sirve, pues eso, es para el uso, para el correcto funcionamiento de muchas aplicaciones se utiliza, o de las páginas, utilizamos lo de las cookies, ¿vale?
Ahora vamos a ver lo que son, vamos a entrar de lleno un poco a lo que es el local storage y sesión storage. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Local storage y sesión storage. ¿Qué significa estas dos cosas? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, son las implementaciones, bueno, nos permite realizar las diferentes acciones, lo que es almacenamiento local, ¿vale? Lo vamos a hacer luego con un ejemplo porque vamos a hacer un diccionario de español-inglés que luego cada uno lo puede hasta incluso, pues, ampliar, pero para que veáis un poco la potencia que tiene esto. Y, bueno, la diferencia está muy clara, ¿vale? La sesión storage, actúa sobre el ámbito de la sesión de cliente. Es decir, si nosotros cerramos el navegador, estamos trabajando con eso, y cerramos el navegador y lo volvemos a abrir, se pierden los datos. Perdemos los datos, ¿vale? Acordaros sesión, con el sesión storage. Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con unos datos del navegador, ¿no? Y cerramos el navegador, volvemos a abrir un navegador nuevo, se pierden los datos. Eso si ponemos sesión storage. A lo mejor en algunos casos nos puede interesar de que solo esos datos queden grabados ahí, pero luego perdamos esos datos cada vez que volvamos a abrir un navegador nuevo, en algunos casos, eso ya cada uno. Mientras que con el local storage los datos perduran indefinidamente. Es decir, si nosotros hacemos por ejemplo, un programa de un diccionario de idiomas o de inglés-español, ¿no? Y lo hacemos ahí con el navegador, nos salimos del navegador, volvemos a entrar de nuevo y tenemos los datos ahí grabados, ¿vale? Tenemos los datos grabados. La interfaz de storage que se define hay una serie de atributos y métodos que es lo que define todo esto, ¿vale? De almacenamiento y recuperación de datos. Primero se almacena y luego se recupera los datos para sacar esos datos por el navegador. ¿Me estáis siguiendo? ¿Me seguís? Hola, ¿estáis ahí? José, Nayeli, Cecilia, Martín, qué poca gente hay hoy. Bueno, pues estos datos, tenemos el headItem que devuelve un string con el valor de elemento con clave key. Vale, ahora lo vamos a ver, no os preocupéis que lo vamos a ver con un ejemplo. O sea, el head lo que me hace es me devuelve un string y el set almacena un valor y referencia a una clave. Luego, si quiero eliminar, por ejemplo, un dato, utilizo el remove item. ¿Vale? Por ejemplo, ahora vais a ver un vídeo, antes de hacer eso, vais a ver un vídeo. Y luego ya vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que es un diccionario. ¿Vale? Acordaros, cuenta con dos métodos para grabar y recuperar datos. El setItem me graba, ¿vale? Yo grabo. No es una forma como una base de datos, pero si utilizo el setItem, grabo esos datos que yo voy a poner. Y con el getItem recupero esos datos grabados posteriormente con el set. ¿Vale? Esos son los dos métodos fundamentales. Luego está el otro, pero en principio el setItem, que se pone clave y el valor. Metemos la clave y el valor y se queda grabado ahí. Pero si quiero sacar esos datos, utilizo el getItem. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver un vídeo que dura, bueno, luego os digo ya una serie de vídeos muy interesantes sobre esto, pero vamos a ver un vídeo de la API de Web Storage, que dura pues unos 8 minutos, porque luego tenemos, como hemos dicho, el local storage, el almacenamiento,
hemos dicho que son de 5 a 10 megas, ¿no? Pero vais a ver en el vídeo que si queréis almacenar a partir de 5 o 10 megas, o sea, ya gran cantidad de información, utilizamos el Indeset de BD, que es otro tipo de base de datos, para almacenar más cantidad que esos 5 megas. A lo mejor esos 5 megas no nos sirve, ¿no? Luego lo vamos a ver, que es otro tipo de base de datos, ¿vale? Y se utilizaría esa, ¿vale? O sea, hasta 5 megas, entre 5 y 10 megas, si yo quiero almacenar esa poca cantidad, hasta 5 megas, no sé, cualquier dato, cualquier cosa, utilizaría el Local Storage o Session Storage. Pero si ya quiero meter más volumen de almacenamiento, hablo en local, no estoy hablando en servidor, no estoy hablando de ni MySQL ni SQL, estoy hablando de este sistema. Vale, pues para eso, si ya quiero más información, almacenar más a partir de 5 o 10 megas en adelante, pero una cantidad de información ya, utilizaría el Indeset BD, ¿vale? Que luego lo vamos a ver. Quedaros un poco con eso, con el get item y el set item. Graba, almacena el valor y el get lo devuelve. Es como una grabación. El set item nos graba ese valor. El valor puede ser, pues, por ejemplo, un diccionario, los datos que meta. Pero luego para sacar esos datos utilizo el get item. Y quedaros también con el Local Storage y el Session Storage la diferencia. Si utilizamos Session Storage, al cerrar el navegador perdemos lo que hemos hecho, ¿vale? Si nosotros estamos haciendo un diccionario, por ejemplo, y lo cerramos, pero utilizando la Session Storage, esto se hace aposta, es decir, a lo mejor no nos interesa tenerlo grabado para siempre y solo queremos que esa vez, cuando se vuelva a abrir el navegador, empezar de cero. Pues utilizaría el Session Storage. Pero si quiero que quede grabado para siempre en el navegador el Local Storage, todos los datos que vaya metiendo, utilizo el Local Storage. ¿Vale? ¿Os queda claro eso? Vamos a ver un vídeo de 8 minutos para que veáis un poco y luego ya os doy más vídeos para que veáis. ¿Vale? Pero este está interesante, de cómo almacenar información de forma casi permanente utilizando el navegador. ¿Vale? Con el Local Storage. Aquí lo tenéis, que los otros vídeos son de 24 minutos y no da tiempo, pero ya lo doy para que... Ahí lo tenéis, corto el micrófono y me avisáis. No sé si os sale. ¿Ha salido? ¿Ha salido? Ahora, ahí está. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega del curso Programación en HTML5. Bueno, pues nos encontramos ya en el vídeo 50, casi sin darnos cuenta, y estamos hablando de la API Web Storage. En este vídeo, que va a ser más corto de lo habitual, vamos a terminar de ver esta API y lo vamos a hacer pues viendo cómo almacenar información pues utilizando el navegador, pero de forma casi permanente. En vídeos anteriores vimos Session Storage, que lo que conseguíamos era almacenar información siempre y cuando la sesión, la pestaña del navegador estuviera abierta. Pero en el momento en que cerramos la pestaña, pues esta información se pierde. Bueno, pues cuando queremos crear una aplicación web un poco más compleja, necesitamos que la información almacenada pues esté de una forma pues más permanente. De tal forma que si cerramos la pestaña del navegador y la volvemos a abrir, pues dispongamos de la información guardada previamente. Para ello lo que tenemos que hacer es, en vez de utilizar Session Storage, utilizar Local Storage. Pero excepto esta pequeña apreciación o este pequeño apunte, no hay que hacer nada más en el código que hemos aprendido en vídeos anteriores. Es decir, set item, get item siguen funcionando con Local Storage y el código que hicimos en vídeos anteriores pues se puede reutilizar para este propósito con Local Storage. Ahora bien, ¿dónde se guarda la información? Estamos hablando de que la información se almacena de forma pues casi permanente. Si cerramos el navegador y lo volvemos a abrir, ¿dónde se guarda esta información? Bueno, pues esto ya depende del navegador del que se trate, ¿no?
Hay navegadores que guardan esta información en una pequeña base de datos MySQLite. Otros navegadores lo guardan en ficheros XML. Hay también navegadores que lo guardan en ficheros .dat. Otros navegadores, como por ejemplo Opera, pues tienen su propio formato para guardar esta información con local storage. Los dispositivos móviles, los navegadores de los dispositivos móviles, pues ocurre 3/4 partes de lo mismo, ¿no? Es decir, cada navegador guarda la información de una forma diferente. Si nos tomamos la molestia de entrar en la configuración de un navegador, sea el que sea Chrome, Explorer, Firefox, etc., y borramos la información temporal de Internet, las cookies, los archivos de navegación, etc., pues esta información se pierde, ¿no? Los navegadores por defecto, por lo menos en el momento de grabar este vídeo, pues destinan 5 megas por defecto para guardar la información con local storage. Una vez que se llenan estos 5 megas, bueno, pues la información guardada previamente se pierde, quedando solamente la última disponible. Pero esto también, desde la configuración del navegador, también se puede ampliar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ya, sin más preámbulos, un ejemplo de cómo utilizar local storage, que es extremadamente sencillo. No hay que modificar el código que vimos en vídeos anteriores para nada. Luego entonces vámonos, como siempre, a nuestro editor web. La página que tengo abierta ahora mismo pues es el ejemplo del vídeo anterior, el cual pues voy a abrir con F12, con el navegador. Vamos a introducir una nueva clave, pues por ejemplo voy a introducir como clave Ana María y como valor pues unos valores numéricos. Pulsamos en grabar y vemos cómo pues esta información aparece ahí en la zona de datos, ¿no? Tal y como vimos en el último vídeo. Si vuelvo a grabar otra información, bueno, pues vemos que esta información se va agregando. Ahora bien, si nosotros cerramos el navegador y lo volvemos a abrir con F12, perdón, estando en Dreamweaver, si introducimos una nueva clave, como por ejemplo pues rosa y una serie de valores numéricos, al pulsar en el botón de grabar, los valores anteriores se han se han eliminado. Y esto es porque estamos utilizando Session Storage. Si queremos que al cerrar el navegador y al volverlo a abrir, pues esté el nuevo valor junto con los dos grabados anteriormente, en la sesión anterior, lo único que tenemos que hacer es irnos a nuestro código y allí donde veamos Session Storage, modificarlo por Local Storage, con la precaución de no dejarnos ni uno, ¿no?, en el código anterior. Luego entonces, si no recuerdo mal, la primera vez que nos encontramos con Session Storage será en la función ítem nuevo. Bueno, pues modificamos Session Storage y lo sustituimos por Local Storage. Nos movemos un poco más hacia abajo, vamos a la función leer mostrar y aquí nuevamente nos encontramos con Session Storage en la condición del bucle for. Luego entonces aquí nuevamente Local Storage. Cuando almacenamos en las variables los valores que hay almacenados en Storage, bueno, pues aquí también tenemos que modificar Session. Iba a decir, no me dejo ninguno, pues sí, cuando eliminamos, para poder eliminar también definitivamente la información que hay en Local Storage, pues en la función eliminar ninguno, y ahora pues probamos a introducir nueva información. Pues por ejemplo, voy a introducir un nombre, unos valores numéricos, pulsamos en grabar y fijaros cómo aparece todo lo que he ido guardando en Local Storage. Voy a pulsar en eliminar todo para comenzar nuevamente de cero. E incluso después de eliminar todo, cierro el navegador, lo vuelvo a abrir con F12 desde Dreamweaver y vamos primero, recordar que he borrado Local Storage hace un instante, voy a introducir una segunda información, María, con unos valores numéricos, y ahora pues fijaos que voy a cerrar el navegador. Lo vuelvo a abrir desde Dreamweaver con F12, y a pesar de que hemos cerrado la pestaña, cuando introduzca un nuevo valor, que va a ser valores numéricos, y efectivamente así es. ¿Qué límite hay? El de eliminar, que pues eliminas con el propósito de storage, pues volumen de información, ya sé guardar más volumen de información, es esta que tenemos ahora mismo en pantalla, que nos permite pues guardar mucha más información en el próximo vídeo, y como siempre os invito. Luego habéis visto, si se quiere almacenar más cantidad de volumen de datos, se utilizará el indexset de BD, que lo veremos. ¿Vale? Veremos el indexset BD, que también es un almacenamiento local. Acordaros, todo local, no es en un server, no es en un servidor, ¿vale?, ni en la nube ni nada, todo en local. Si hacéis vosotros una aplicación
y utilizáis, por ejemplo, el local storage para guardar información, dependiendo la cantidad que tengáis que guardar o hacer, eso directamente se guarda, ¿vale? Se guarda ahí y queda grabado cuando hacéis pues eso, en local, queda grabado en local esos datos. Vamos a esperar a Horacio. Y ahora lo que vamos a hacer es este ejemplo. Vamos a hacer eso, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer. Yo voy a dar ahí el código y lo vamos a explicar. Vamos a crear una aplicación que permita administrar un diccionario de inglés-castellano y se almacena en forma local esos datos. ¿Vale? Ir abriendo ¿cuál tenéis? El Notepad, ¿cuál tenéis? Acordaros ahora, vamos a ver los dos métodos fundamentales que tiene el local storage. Vamos a trabajar con el local storage, no con el session storage, ¿de acuerdo? Trabajaremos con el local storage y acordaros el set item para grabar y el get item para recuperar. Es cuestión de aprenderlo. Bueno, tenéis abierto el editor ¿Lo tenéis abierto? Vale. Ir abriendo el que tengáis, si tenéis el Notepad o tenéis el Dreamweaver o el que queráis, ¿vale? Y aquí voy a pegar el código, a ver si me entra, creo que entra todo. Vais a pegar el código, ¿vale? Y primero lo vamos a probar y luego lo explicamos, ¿de acuerdo? Olvidaros de eso que pone Mario Castellano, palabra en inglés, eso no lo pongáis, lo de Mario Castellano, 16 tal, el código completo, no lo pongáis, sino... Y lo guardamos. Acordaros, lo que es la opción del local storage, esto es JavaScript. Son varias funciones. Dentro de JavaScript hay el window, es lo que va a aparecer a la hora de cargar, pero está la función inicio, la función guardar, que es donde guarda cuando se guardan los datos, y la función recuperar cuando se recupera los datos, ¿vale? Y utilizando lógicamente el local storage.getItem, y eso ahora lo vemos. Y cuando guardamos se utiliza el setItem, pero cuando recuperamos esos datos va directamente a la función getItem. Lo guardáis ese documento, archivo, guardar como, el nombre por ejemplo diccionario, una vez que tengo archivo, guardar como, ponemos diccionario y lo ejecutamos, ¿vale? ¿Hasta ahí me seguís? ¿Hasta ahí? Hola, Brian. Acaba de entrar Brian. Nada, no te preocupes. A ver, Brian, estamos con el almacenamiento local, que es como base de datos, pero sin utilizar base de datos. Y te voy a pegar ahí el código para que abras un editor, el Notepad que tengas o el que tengas, y lo pegas ahí. Vale, entonces lo guardáis con el nombre que queráis, por ejemplo, diccionario, porque el objetivo de esto, aunque parezca una bobada, este navegador, si lo estáis ejecutando, lo habéis ejecutado, pone palabra en inglés y aparece una cajita de texto.
Y a la derecha pone el botón traducir. Y debajo pone palabra en castellano. Y aparece una cajita de texto y debajo pone guardar. Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues de la siguiente manera, ¿me seguís todos? El input type, de eso luego lo vemos, eso es el botón que se ha creado abajo. ¿Vale? Entonces, donde pone palabra en inglés, primero vamos a guardar datos. ¿Vale? Hemos dicho que es un diccionario, ¿no? Bueno, pues vamos a guardar una serie de palabras en inglés y en castellano. ¿Vale? Primero tenemos que... ¿Os acordáis el diccionario que tiene Word? Que te vas alimentando. Hay que alimentar ese diccionario primero. ¿Vale? Se alimenta ese diccionario primero para que cuanto más cantidad de datos tenga, mejor, ¿no? Más palabras tendrá en inglés o en lo que, ¿vale? Entonces primero tenemos que alimentar el diccionario. ¿Y cómo lo alimentamos? Bueno, pues donde pone palabra en inglés ponemos, por ejemplo, car. Car. Es un ejemplo, ¿eh? Pone cada uno. Palabra en castellano pongo coche. Coche. Y le doy a guardar. Voy a poner otra, por ejemplo, palabra en inglés. Voy a poner home. Y palabra en castellano, por ejemplo, casa, o vamos a poner casa, hogar, casa, como quiera. Y le damos a guardar. Y ahí estamos alimentando el diccionario. A ver, más. Otra palabra en inglés, por ejemplo, ¿cuál ponemos en inglés? Gato. Ponemos cat y en español ponemos gato. Y le damos a guardar. ¿Vale? Y vamos guardando todas las palabras en inglés y en castellano a la vez, dándole al botón guardar. Dog, perfecto, dog. Y palabra en castellano ponemos perro. Le damos a guardar. Bueno, imaginaos que ya está un buen... Fijaros que tengo capacidad para almacenar hasta 5 megas. Como hemos dicho en algunos textos que se oyen por ahí, en alguna información de Local Storage, dicen que está entre 5 y 10. O sea que se puede almacenar 7 megas perfectamente en el navegador. Entonces me puedo tirar aquí, metiendo palabras en inglés y en castellano, hasta que llene todos esos megas. 5 megas es mucho, en palabras planas. O sea, no estoy hablando de meter imagen, estoy hablando de palabras, de una palabra en inglés y en español. O sea, llenando 5 megas puedo tener un gran diccionario. Entonces, una vez que he metido unas cuantas palabras, por ejemplo, si ahora pongo, donde pone palabra en inglés, ¿no? Si pongo dog y le doy al botón de la derecha que pone traducir, me aparece debajo perro. ¿Habéis visto? Parece magia, que sí. Si donde pone palabra en inglés pongo, por ejemplo, la que puse car, y le doy a traducir, me aparece debajo coche. ¿Habéis visto? Ese almacenamiento se ha creado gracias a esa herramienta, gracias al método setItem y el getItem. Lo demás es lo que es JavaScript, ¿vale? Que guarda eso en un documento, ¿vale? Y lo saca al exterior. Y nada más. Son una serie de métodos que hay que se saca en el documento, es decir, en la página. ¿O ha funcionado? ¿Os funciona bien? ¿A todos os funciona? Fijaros que lo primero es alimentar ese diccionario. O sea, vosotros podéis hacer hasta incluso una aplicación móvil de un diccionario, de traducir, ¿sabes? De un diccionario, ¿no? Vais metiendo información de... Esto es como el Word, he dicho, ¿vale? Que en el Word, si hay palabras que no reconoce, se van guardando el diccionario para que luego las reconozca. Bueno, pues primero se mete en inglés. A ver, estamos hablando de inglés, se puede hacer de
de otro idioma o francés o tal. Luego ya es cuestión de ampliarlo y hacer lo que se quiera. ¿Vale? Pero primero se guarda toda esa información, o sea, se guarda y esos datos luego ya se muestran. Entonces podéis hacer un diccionario perfectamente y acordaros, aquí lo importante es, esto es JavaScript, todo tiene que estar en el, cuando hablamos de local storage, está metido dentro de la etiqueta script, porque es JavaScript, ¿de acuerdo? Lo primero que hacemos en JavaScript es indicar que el método inicio se ejecute una vez que la página esté cargada, o sea, cuando está cargada. Y eso es lo que me hace Windows.addEventListener. Load inicio falso. Esa frase significa que una vez que está cargada, se ejecuta. A ver, si utilizáramos, por ejemplo, en vez de local storage, ¿no? Utilizáramos sesión storage, ahora mismo, por ejemplo, fijaros lo que hemos hecho. A ver dónde lo tengo aquí. Bueno, habéis visto que hemos añadido palabras como coche, como perro, como gato, como casa. Bueno, pues eso se queda para siempre ahí. Esa información se queda en el navegador para siempre porque hemos utilizado el local storage. Es decir, si yo me voy de la página, me voy del navegador, la que he abierto, y lo abro de nuevo, pico en diccionario, y pongo car y le doy a traducir, me sale coche. Si pongo dog y le doy a traducir, me sale perro. Y me he salido de la página. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Por lo que estamos hablando, que el local storage permanece todos esos datos para siempre. Aunque me salga de la página, voy a tener esos datos guardados mientras esté dándole a guardar todo lo que quiera. Me salgo de la página, vuelvo a entrar y sigo guardando más información en inglés, por ejemplo. Exactamente, José. Esa es la diferencia y quiero que lo tengáis claro, que con el local storage se queda guardado. Pero si en vez de local storage ponéis sesión storage, donde aparece local storage, ponéis sesión, vamos a poner por ejemplo sesión storage .set item, ¿vale? Todo igual, pero en vez de local storage es sustituir por sesión se sustituye en todo lo que tenéis local storage, se sustituye por sesión storage. ¿Vale? Y vamos a ver, espera, creo que, a ver, sí, sale así, sí, storage, a lo mejor no sé si te coges ese, podéis sustituirlo, creo que te coges ese storage, en todo lo que pones sesi storage, en todo, en todo lo que pone local storage, sustituirlo por sesi storage, que solo está en la parte de la función de guardar, en la parte de recuperar, yo creo que no falta más, y lo doy a guardar. Le doy a guardar, creo que no me falta nada más. Hacer la prueba, le doy a guardar, es sustituirlo. Bueno, pues ahora lo abro. Ahora mismo, si le doy palabra en inglés y pongo dog, al darle a traducir no me funciona. Ahí hemos perdido todo. Entonces, imaginaros, palabra en inglés, dog, palabra en castellano, perro, y le doy a guardar.
No sé si está bien puesto. Sí, debería funcionar. Está bien. Bueno, entonces, palabra en inglés, dog, perro. Vamos guardando la información. ¿Vale? La vamos guardando. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Pues que Nayeli dice también en la parte de dice value igual a... Ah, vale. Sí, entonces me ha faltado eso. Hay que sustituirlo. ¿Vale? Intentar sustituir el local donde ponga local storage por sesión storage. Y vais a ver la diferencia. Yo creo que no falta nada. Aquí donde ha dicho Nayeli. Si sesión storage tal. Vale. Bueno, vamos a guardar. Vamos al F5. Palabra en inglés, dog. Perro, castellano, le damos a guardar. Cat. Guardar, a ver. No, ahora no funciona aquí. No sé, ¿funciona a vosotros? A ver, no funciona, pero es porque algo falta. Algo está faltando aquí, a ver. Sí, a ver, esto. Aquí. ¿Os sale a vosotros? ¿Os sale? No. No, es que no funciona con el sesión store, qué raro. Porque si tiene que funcionar porque lo que quiero comentaros es que poniendo sesión storage punto set item en vez de local storage, metemos los datos del inglés, las palabras en inglés, la palabra en español, la palabra en inglés, todas las palabras que yo quiera y en español. Me salgo del navegador, ¿vale? Y al volver a entrar he perdido todo. Es lo que quiero mostraros. He perdido todo. En cambio, con el local storage hemos puesto en inglés gato, perro, coche, casa y se ha quedado, cuando hemos abierto con el navegador de nuevo, ha quedado grabado ahí. Ha quedado almacenado con el local storage. Lo que pasa que aquí el sesión storage puede que sea, a ver, sí, con dos, espérate. Probar con dos S, sesión storage. Probar con dos S, sesión. Es que lo aparece en varias formas. Hola. Sesión storage. A ver, ¿cuál me falta? Sesión storage con dos S, ¿vale? Sesión storage. Sesión storage. No sé cuál me falta, creo que no hay más. Ya está, ¿no? Le doy a guardar, creo que hay tres ahí, guardar. Y ahora abro otra vez el diccionario. Palabra en inglés, dog. Castellano, perro. Guardar.
ahora funciona. Palabra en inglés, cat, castellano, gato, y le doy a guardar. Vale, si yo pongo ahora palabra en inglés, dog, y le doy a traducir, me sale abajo perro. Perfectamente. Me salgo de la página y vuelvo a entrar en el diccionario, y si pongo dog y le doy a traducir, me pone un error que me pone no está almacenada la palabra dog. Eso es lo que quería mostraros. ¿Os sale? ¿Por qué? Porque he utilizado sesión Storac y no me ha guardado nada. Y antes acabo de poner dog y acabo de poner perro y me la ha guardado. Pero en el momento que salga y vuelva a entrar, no me deja. ¿Os funciona? Eso era sustituir sesión Storac. Eso, que eran 2 S. Había puesto una y por eso no funciona. Pues sustituirlo por el local. Y veréis que si ponéis la palabra en inglés, ¿vale? Funciona muy bien. Pero en el momento de que os salgáis del navegador y volváis a entrar, esa palabra que habéis metido no existe. Se ha borrado. Por eso es mejor, dependiendo también lo que uno quiera, es mejor local Storac si queréis mantener todos los datos ahí. Y mañana, por ejemplo, entráis de nuevo en el navegador y tenéis guardados esos. Y tenéis guardado todo eso. ¿Me entendéis? ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Alguna duda? ¿Os funciona a todos? Pues eso es lo que quería que explicaros hoy. Que entendáis lo que es ese tipo de almacenamiento local sin necesidad de base de datos, de campos, ni de registros, ni de tablas, ¿vale? Y lo podéis utilizar perfectamente si es poca cantidad. Luego el jueves veremos si queremos más cantidad de información, cómo utilizar el IndexedDB, ¿vale? Que son almacenamientos locales, que os puede venir muy bien para vuestras aplicaciones móviles. ¿De acuerdo? Así que eso lo podéis probar con cosas, con datos que queráis meter, por ejemplo, usuario, contraseña, recuperar datos, todo eso. Ya os subiré material sobre Local Storac para que lo tengáis ahí, vídeos. Os voy a subir unos vídeos para que lo veáis, que esos son 20 y tantos minutos, no da tiempo en la tutoría, pero para que lo veáis vosotros. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos el jueves, ¿vale? A la misma hora. Voy a explicaros el jueves el otro almacenamiento de base de datos que podemos hacer para cantidades ya de volumen. ¿De acuerdo? Que paséis se ha pasado volando, la clase se ha pasado volando. Que paséis buena noche, ¿vale? Y nos vemos el jueves a la misma hora. Estaremos en el WhatsApp. Cualquier duda ya hablamos, ¿de acuerdo? No te preocupes, Brian. Está grabada la tutoría, luego ya la ves. Cuando la suba a la plataforma mañana, así ya la veis, ¿vale? Venga, feliz noche a todos. Chao, adiós. Adiós, que vaya bien.